pero dentro de mí siempre había una voz que me impulsaba como a seguir mi camino, a seguir mi voz y a seguir mi intuición. Yo siempre he querido ser como el primero en algo, emprender, hacer algo diferente. Yo soy como de la oposición. Entonces en ese momento yo dije, bueno, ¿de qué abro mi canal? Lo voy a abrir de seducción y de atracción. De mi personalidad siempre ha sido muy como de tomar decisiones drásticas y lanzarme a ello. La conciencia del momento era no quiero hacer ese contenido porque siento que me enredo en otras cosas. Le llamo como la danza de las polaridades, el masculino, el femenino, el yin y el yang, positivo, negativo. Yo creo que esto no es todo, o sea, creo que hay algo más. Despide los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy les quiero presentar a un mentor de hombres que conoce muy bien sobre ese tema de la energía femenina y masculina, porque para trabajar la energía masculina tienes que entender la energía femenina, ¿cierto? Que hoy les ayuda a los hombres a conectar desde su propósito, desde su energía, cómo dominarla y emprender y poder crear y potencializar. También habla temas sobre seducción y está aquí para contarnos todo ese proceso que ha pasado de dejar un trabajo corporativo, de desapegarse de esos esquemas tradicionales para hoy en día dedicarse a esto que tanto ama y disfruta. Oscar, bienvenido. Muy bien, gracias Lixi por la invitación a este espacio, también a ti que lo estás viendo en este momento. Soy Oscar Soto y bueno, he tenido un camino de 10 años ya guiando procesos con hombres, temas de relaciones, masculinidad, seducción, confianza en sí mismo, energía masculina, energía femenina. Así es. Qué chévere porque cuando empecé a aprender sobre todo este tema de la energía masculina y femenina fue muy gracioso porque ahí te conocí. O sea, yo estaba en ese proceso de trabajar internamente mi energía femenina y liberar un poco la masculina y no sé qué, y conectamos y fue como, wow, empecé a aprender un montón de cosas desde el otro ángulo de cómo es y cómo se vive. Pero entonces, ¿tú cómo empezaste todo este camino? Porque sé que no naciste aquí en el mundo de la seducción y las energías. Sí, bueno, yo empecé realmente, digamos, a los 14 años con curiosidad a explorar libros de emprendimiento, como libros de Robert Kiyosaki, Robin Sharma, libros de Tú Puedes, motivación, como que me invitaban a pensar diferente al molde. Y hubo un libro que me leí que me metió, se insertó en mí la idea de tener algo diferente a lo tradicional, ¿sabes? Entonces yo terminé mis estudios, pero dentro de mí siempre había una voz que me impulsaba como a seguir mi camino, a seguir mi voz y a seguir mi intuición. Entonces yo realmente a nivel de trabajo solo tuve 2 realmente. Trabajé en un restaurante como en mis 18 o 20 años y luego trabajé para una empresa de marketing durante 3 años. En ese proceso fue como el tiempo justo que yo descubrí de que ese no era mi camino, el mundo corporativo. ¿Tú estudiaste marketing o por qué trabajaste? Sí, en marketing. Okay. Exacto. ¿Y cuando estabas estudiando, querías trabajar en una empresa o ya tenías como ese deseo de emprender? No, emprender. Siempre quise como yo siempre he querido ser como el primero en algo, emprender, hacer algo diferente. Yo soy como de la oposición. El rebelde. Sí, total. Okay. Sí. Y eso me generó conflictos con la familia porque mis tías siempre eran como, Oscar, consíguete algo seguro, algo estable, algo fijo. El esquema tradicional del que venimos. Totalmente. ¿Y entonces por qué decidiste, si ya desde tan jovencito empezaste a leer y a aprender sobre emprendimiento, por qué decidiste estudiar una carrera y trabajar en marketing? Realmente no la terminé, te confieso. Okay. No terminé porque empecé a sentir que el sistema educativo era un poco más lento de lo que yo podía aprender. Entonces yo empecé a ser como autodidacta. Yo quiero elegir mis mentores, quiero elegir los libros, quiero elegir los cursos, quiero elegir como dónde yo siento que realmente voy a aprender. Porque un conflicto que tuve en la escuela siempre fue que los profesores como que no me generaban la confianza, o sea, la inspiración. Y para yo aprender necesito sentir confianza e inspiración en la persona que está delante. Sí. Entonces yo decía, la profesora de español sí, pero... o el profesor, no sé, tenía como barreras. Y luego descubrí que mi forma de aprender tiene que ver más con sentir que la persona que está enfrente es alguien de quien yo puedo absorber información. Okay. Sí. O sea, ya desde la universidad te querías rebeldizar. Sí. Pero entonces, si no estabas como de acuerdo en el sistema, ¿por qué decidiste entrar a trabajar al corporativo?
era la opción que tenía. Okay. ¿Sabes? Era la opción en ese momento como de generar, es un momento de mi vida como de generar ingresos. ¿Qué hago? Bueno, hay que emplearse. Es Hay el que camino trabajar. tradicional que nos han Sí, enseñado. es el camino tradicional porque emprender implica un salto al vacío, implica un riesgo, implica incertidumbre, ¿sabes? Ok. Entonces, durante el tiempo que estuviste trabajando, ¿qué pasaba con ese Oscar emprendedor? O sea, ¿tenías ese deseo de emprender, te sentías incómodo o decías, no, este es el proceso que tengo que vivir para poder en algún momento emprender? Sí, como yo lo viví, es como un trabajo que me ayudó mucho en mis habilidades sociales porque era en ventas. Entonces yo era coordinador comercial de un grupo de personas. Entonces al principio fue muy estimulante porque sentía que estaba aprendiendo y sentía que estaba creciendo. Hasta que empecé a sentir que había como un techo de crecimiento. Y al tiempo que yo estaba en el trabajo, yo seguía leyendo mucho sobre emprendimiento. En esa época me llegaban propuestas de todos los Life, Herbalife, Amway, o sea, todo. Conocí mucha gente, fui a todos los seminarios de emprendimiento y ahí fue un momento muy interesante porque aunque no entré en ninguno de estos proyectos, me conecté mucho con la filosofía de Jim Rohn, por ejemplo, que me parece un mentor increíble, gente que habla de romper límites. Entonces siento que fue como una escuela encontrarme con esa información. Entonces estaba teniendo mi trabajo, estaba educándome y entonces empecé a sentir un momento de mi vida como de estancamiento y yo dije, ya como que siento que el ciclo se cumplió, como que 3 años, no veo como un panorama muy bueno, ya sé que lo que quiero es ser creador de contenidos porque me leí el libro de La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss y entonces ese libro me ayudó como a entender realmente cuál era el camino que yo quería crear. Y en esa época creé un blog que se llamaba El Arte de Reinventarse y ese blog pues lo leía nadie. Tú. Sí, entonces, claro, empecé a escribir porque quería modelar a un mentor de internet de esa época, Ángel Alegre, que tenía un blog con miles y miles de lectores. Entonces yo escribía igual para ver si lograba algún resultado, pero nada. Pero ese fue como mi primer emprendimiento. Y a los 3 años que yo sentí como que ya se cumplió el ciclo, cogí mis ahorros, me retiré de la empresa y ahí hay algo importante y fue una conversación que tuve con este tipo, Ángel Alegre. Él estaba en Río de Janeiro, se vino a vivir a Medellín 3 meses, yo le escribí y le dije que si lo podía invitar a almorzar. Ese almuerzo se convirtió en 3 días de compartir con él una mentoría. Y ahí fue donde realmente yo tomé la decisión de dejar el trabajo y tuve claridad de lo que quería. Porque él como que me ayudó a centrar, organizar las ideas, como que me hizo las preguntas correctas, me ayudó a validar ideas. Entonces justamente con él fue que yo como que me animé a tomar la decisión de decir voy a crear mi canal de YouTube. Porque yo le compartí a él, mira, yo estoy haciendo como tú, estoy creando un blog, estoy escribiendo, pero es muy difícil. Y el tipo me dice, pero tú eres bueno comunicando, ¿por qué no abres un canal de YouTube? Te abrió un nuevo panorama. Sí. Y realmente yo grababa mis videos personales, pero nunca me imaginé como decir abrir un canal de YouTube. Me voy a volver youtuber. Total. Y así fue como yo dije, ok, con esa información tengo claridad, renuncio y me fui a vivir a Armenia. Quería vivir aquí en Medellín, pero una ciudad muy grande, costosa en ese momento para mí, para empezar. Y Armenia era como una Medellín pequeñita, económica, y yo dije, aquí es un buen punto para empezar. Y así fue como me animé. Me coloqué 6 meses. Dije, voy a colocarme 6 meses para publicar 3 videos a la semana sagrados en YouTube, a ver qué pasa. Y ¡pum! Así empecé. Y ahí empezó mi proceso como creador de contenido. Entonces, al principio, en la conversación con Ángel, cuando estábamos como aclarándome un poco, yo justamente le decía, bueno, ¿de qué temas hablo? ¿Sabes? Y él me dijo como, revisa en los últimos 3 años cuáles son los libros que más te han llamado la atención, en qué has estado educándote para ti mismo. Y eso es un conocimiento que puedes monetizar y puedes compartir. Entonces, claro, yo vengo de un adolescente tímido, con inseguridades, entonces me interesé mucho por los temas de atracción y seducción. Y además, con el trabajo que tuve en marketing, me ayudó mucho en la parte de conversación, hablar con personas, soltar timidez, inseguridades. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, ¿de qué abro mi canal? Lo voy a abrir de seducción y de atracción. Así fue.
pero tenía mucho miedo, sentía vergüenza y el tema del bullying. Entonces los primeros 3 videos fueron de tú puedes, de motivación. Igual le saqué el cuerpo. Dale. Ajá. Hasta que un día dije, voy a grabar un video de cómo iniciar una conversación con una desconocida que todavía debe estar en mi canal de YouTube. Ajá. Y lo voy a hacer con práctica, o sea, en vivo, para que se vea cómo es la dinámica. Real. Y ese video fue el que empezó a crecer. Y me empezó a llevar muchos comentarios. Y yo dije, wow, entonces por aquí es. O sea, tú descubriste que tenías una habilidad en la comunicación, pero no sabías realmente qué hacer con eso, porque muchas veces uno tiene talento y uno es como, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Total. O que se vuelve en panorama, o sea, si tu mentor no te hubiera dicho que tenías esa habilidad, de pronto ni siquiera lo hubieras destacado, como que te hubieras dado cuenta, ah, sí, verdad, tengo algo. Pero después de ahí empezaste a profundizar en los conocimientos que tenías y convertir eso ya en algo que puedes compartir y que sumado a una habilidad, pues se vuelve un talento que además impacta la vida de otras personas. 100%, 100%. Y por eso a mí me parece fundamental siempre tener un mentor, ¿sabes? Como alguien que te pueda guiar, que te pueda afinar el enfoque. Sí. Entonces, gracias a eso logré, y hoy en día sigo con mi don y mi habilidad de comunicar y lo voy colocando como en diferentes formas, porque eso se va puliendo. Okay. Y entonces, cuando te sales de ese mundo corporativo y este hombre te dice, no, hágale, sálgase de ahí, que usted puede, coges todos tus ahorritos, te vas a vivir a otra ciudad, pero ¿cómo haces que eso sea posible y que hoy se convierta en ese negocio que te permite sostenerte? Porque una cosa es uno tener la idea, pero llevarla a la acción y hacerla perdurar durante tantos años, ¿cómo lo hiciste? Sí, esa es una muy buena pregunta que yo mismo también me he hecho. Bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? Literal. Mira, parte de mi personalidad siempre ha sido muy como de tomar decisiones drásticas y lanzarme a ello. Yo a los 13 años me fui de la casa, por ejemplo. ¿Qué? ¡Pum! Sí, Ay, Dios del mío. pueblo a la ciudad. Si he tomado que tomar decisiones de no pasar, por ejemplo, un fin de año, lo pasé en Perú, un diciembre. No voy a ir donde la familia, me voy a quedar aquí en Lima. Entonces eso me ha llevado como a tener una personalidad de tomar decisiones contundentes en algún momento. Y yo creo que eso es una parte importante. Con los años me he vuelto más tranquilo, menos impulsivo. Okay. No tan así. Creo que tú también tienes eso, ¿no? Por los viajes, porque emprendes, porque eres rebelde. Y entonces, primero, tomar la decisión. Segundo, escuchar como lo que siento hacer, qué siento hacer en el momento, como esto es auténtico para mí. Y lo otro es que no me imaginaba haciendo algo diferente a lo que yo disfruto, a lo que yo quiero, a lo que yo siento. Como que probé lo que es trabajar para alguien más, probé lo que es un horario, un jefe, y no, mi alma no puede con eso. No puede. Las almas emprendedoras tenemos, no sé si es un problema o una virtud, pero eso de tener que estar compartiendo tu tiempo con otros es como... No puedo. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a emprender, yo sabía que quizás me iba a tomar más tiempo, entonces empecé a escribir artículos eróticos para la sex shop de un amigo que me pagaba como 10,000 pesos en esa época por artículo, y yo escribía uno diario. Durante 6 meses escribí un artículo de 1,000 palabras todos los días, y eso me dio habilidad de escritura. Entonces, pum, mi creador de contenido iba ganando cancha. Y ahí también te daba material para tu canal de YouTube. Y me daba material, exacto. Igual era como muy guiado el proceso. Hoy que lo miro hacia atrás y digo, todo fue perfecto, todo se fue encajando. Y luego un amigo que escribió un libro sobre rupturas amorosas y se llama Rolando Goigochea, un peruano con el que compartíamos, tenía una comunidad de mujeres entusadas, y yo le dije, brother, ¿por qué no hacemos un curso? ¿Por qué no creamos y hacemos un lanzamiento? Yo creé toda la estructura, a mí me encanta el marketing, de verdad que la parte estratégica, la parte de funnels, a mí desde siempre me gustó. Okay. Y entonces yo le dije, armemos el embudo, yo creo los correos, y en esa época estaba de moda otro tipo de lanzamientos, que era por correr 7 correos, y bueno, entonces lo creamos y facturamos $3,000 en una semana. Y fue como que... Sí se fue. Ya, resolvimos. Y nos fuimos de mochileros
por Ecuador y Perú, pensando que ya. Ya, ¿para qué más? Con 22 años. Y así fue, ¿no? Esa fue como mi primera experiencia de el tema digital es real y es en serio. O sea, esto no es para... Hay posibilidades. Sí, 100%. Ok. Sí. Entonces, y para mí lo que me ayudó a crecer fue cuando mis videos empezaron a tener feedback de las personas, como comentarios, como Oscar, qué bueno que lo estás haciendo, sigue haciendo más contenido. Entonces me empecé a dar cuenta que la gente se enganchaba con mis videos y empecé a crear comunidad. Entonces empecé a crear contenidos para ellos y se convirtió en algo de mucho flow para mí, porque disfrutaba crear el contenido, veía que la gente respondía, que era útil. Y así empecé a crear contenido y ponle tú que a los 6 meses ya estaba en 100.000 reproducciones, luego pasé a 300.000, luego a 800.000 y fue como ¡pum! Todo fue muy rápido. En algún momento fue como que ¡pum! Creció. Okay. Sí, en esa época YouTube era otro cantar. Sí, claro. Y de hecho, las personas que empezaron, ¿eso qué año fue? 2015. 2015 y 2016. Claro, estaba muy reciente todo el tema de YouTube todavía. Sí. Estaban despegando los primeros YouTubers. De hecho, en mi temática, yo creo que latinos no habían de mi temática. Okay. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, la travesía ha sido larga. He tenido diferentes momentos de mucho crecimiento con el canal. Yo siento que ha sido una década entre los 20 y los 30 de mucha expansión, mucho crecimiento, pero muy retante. Porque como que tú creas algo y de repente en algún momento la vida te invita a parar para ver si eso que tú creaste está conectado con tu esencia. Y entender que lo que creaste cuando tenías 20 años es diferente a cuando tienes 30 y hay cosas que ya no resuenan. Entonces hay que hacer un pare, que es lo que a mí me ha pasado, para ajustar cosas. Pero ahí viene un punto que yo creo que a veces a los emprendedores nos genera conflicto, es lo que yo quiero hacer versus lo que me da plata, ¿no? O lo que funciona, porque a veces yo que soy experta en temas de contenido en redes sociales, yo sé que es lo que se hace viral, pero yo no quiero hacer eso. Claro. Entonces es como, tengo que hacer lo que funciona o tengo que hacer lo que yo quiero. ¿Cómo has balanceado eso? Porque ya teniendo un canal tan grande, con una responsabilidad de una información con la que la gente ya conectó, pero tú dices, de pronto ya no conecto tanto con esos temas, ahí como... Esa es una conversación que yo he tenido conmigo y que ha sido difícil, porque igual yo sé lo que se hace viral en YouTube, y en esa época más, y sé lo que la gente me estaba pidiendo. Claro. Retos sociales, cosas extravagantes, disruptivas, una personalidad más como a lo loco, pero claro, ¿cuál es el precio a pagar para poder crear ese contenido? Entonces yo sentía que era como violar ciertos valores míos o ciertas cosas que yo no sentía tan auténticas. O sea, yo podría o puedo incluso crear contenido viral, porque sé cómo se hace. Pero a largo plazo yo no busco eso, porque ya tuve contenido viral y entonces ahora es como a nivel de legado y a nivel de relación conmigo mismo, yo quiero ver mi obra y quiero sentirme orgulloso de eso que creé. Y eso implica renunciar a cosas que no son auténticas. Por ejemplo, ciertos contenidos, ciertos mensajes. A mí, en mi nicho, hay una temática que se llama Dating, que es hablar con mujeres desconocidas en la calle, que fue como el que yo creé. O Neigen, que significa hablar con mujeres en discotecas y todo eso es una ciencia, una metodología, tiene su paso a paso. O sea, la gente que inventó esos métodos realmente es wow, o sea, pura estrategia, pura PNL en realidad. Entonces, claro, si yo hago videos de Dating, de cómo iniciar conversaciones con una desconocida desde ese lugar del ego, para competir, para demostrar, para que las otras personas digan que sí soy bueno, entonces ahí como que no lo tenía tan claro en ese momento y yo preferí no crear ese contenido.
Sé que ese contenido me hubiese generado muchas visualizaciones, mucho engagement, muchísimo, pero la conciencia del momento era no quiero hacer ese contenido porque siento que me enredo en otras cosas. Por mis propias creencias, porque igual hay gente que hace lo que hace y entiende que una cosa es lo que tú haces afuera y otra cosa es quien tú eres en esencia, ¿sabes? Pero para mí como que el tema de la integridad y la alineación siempre ha estado muy entre presente. Lo que digo y hago y sí, pienso. Siempre ha estado muy presente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entré en una relación larga, como de 5 años, que me confrontó, que me ayudó a profundizar, que empecé a pasar del Oscar adolescente que se enfocaba en temas de cómo ligar, cómo hablar con una mujer desconocida, cómo generar atracción. Eso está bien, pero para una relación es otro cantar. Claro. Entonces, en mi evolución, la vida me llevó a decir, bueno, esto es más profundo, esto tiene que ver con otras cosas. Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece el tema de traumas, relación con papá y con mamá, temas no resueltos de mi niño de 12 años, y es como que, mierda. Las heridas. Claro, entonces me empiezo a dar cuenta que mucho de lo que estaba haciendo en realidad era para ocultar y compensar temas internos. O sea, una máscara de tu ego diciendo, no, yo soy fuerte, estoy bien, pero realmente adentro hay un niño herido. Sí, total. Mucha búsqueda de validación de las mujeres, apego a resultados. Claro, y más que queriendo ser vienes visto. de un antecedente donde tuviste bullying, donde fuiste rechazado, yo qué sé. Sí. Entonces, todo eso se proyectaba a través de, Sí. de tu contenido. Claro, total. Pero y las personas que estabas ayudando por medio de ese contenido que se sentían igual, ¿sentías que los estabas ayudando desde el ego y no desde la profundidad y por eso decidiste cambiar tu mensaje? Con las personas que estaba ayudando, como todo es un tema de conciencia y de niveles, para ellos, así como para mí fue útil en su momento los libros que leí, porque me ayudaron a salir de la timidez, a sentirme más confiado. Lo que pasa es que para resolver el tema hay que ir más profundo siempre. Entonces yo puedo ayudar hasta donde yo me he ayudado. Todo lo que yo compartí le ayudó a mucha gente, pero hasta cierto punto, y quedan ahí, ¿sabes? Como que listo. Pasas de sentir rechazo, de sentirte inseguro, de tener pocas habilidades conversacionales, de no saber cómo iniciar una conversación. Ahora tienes estrategia para poder hacerlo. ¡Pum! Entonces pasas nivel 1, nivel 2 y ahí te quedas. Ahora, para poder crear una relación, para poder profundizar, no alcanza. Y muchas veces cuando se comparte contenido desde el ego y desde la estrategia, lo que termina pasando es que eso tiene un techo y no es sostenible en el tiempo. Claro. ¿Sabes? Entonces, aún mis videos tienen muchos comentarios, siguen teniendo reproducciones y la gente los sigue usando. Aún, yo igual lo voy a dejar ahí. Y si algún día tengo hijos, es como que, mire, este es el legado. Empiece por aquí. Empiece por ahí. Ok. Entonces, ¿en qué momento ya pasas a decir, no, yo quiero enfocarme 100% a ayudar a los hombres, es a conectar con su energía masculina y todo este proceso de entender quiénes somos? O sea, más allá de la seducción, de cómo yo puedo tener un ligue, es como quién soy yo y que realmente somos dos mundos muy distintos, hombres y mujeres. O sea, sí, cada total. vez como que lo entiendo más. Y es como, wow, ¿por qué no nos enseñan esto en el colegio? Eso da para un podcast completico. Completico, sí. Hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, sí. Pero ¿cuál fue tu pregunta que me...? Que finalmente, ¿cómo tú logras entrar a mentorear a las personas ya en temas de energía masculina y desde ahí cómo la pueden proyectar para emprender o hacer otras cosas? O sea, no solamente enfocado al ligue, sino de cómo yo puedo abrazar quién soy, cuál es mi masculinidad y desde ahí proyectarme y crear cosas diferentes. Sí, entonces yo tenía como 3 años ya con el canal, fíjate, y yo tenía bootcamps de seducción. Y entonces venían hombres, más que todo como latinos viviendo en Estados Unidos, hombres cuarentones que ya buscaban una relación. Yo tenía un paquete en Cartagena, Medellín, Bogotá, de un fin de semana, sí. Y cobraba como $1,200 por ese fin de semana, y venían y yo tenía un personalizado. Y lo tuve por un tiempo, pero energéticamente eso me chupaba. O sea, terminados. Claro, porque yo tenía que guiarlos a ellos y hacer modelo de cómo iniciar conversaciones en discotecas, en el día. Entonces era
entrenamiento en el día y en la noche. Ujú. Era muy interesante, muy divertido, la verdad me la pasé muy bien, aprendí un montón, pero en algún punto dije, yo creo que esto no es todo, o sea, creo que hay algo más. Okay. En esa época creé un curso que se llama 17 audios para romper el hielo e iniciar conversaciones con éxito, que fue mi primer infoproducto, un audiocurso de conversaciones. Ujú. Entonces entré en la relación, empecé a hacerme más preguntas. No, tuve una relación como de 6 meses y me costó como un año superarlas, de esas relaciones que, ¿cómo olvidar a alguien con quien no tuviste nada? Con el que hacía algo. Sí, y entonces me empecé a dar cuenta que las relaciones a mí realmente bueno, y aún hoy en día es como mi tarea a trabajar, me movían bastante, me conectaban con la tristeza, me conectaban con el vacío, con la manipulación. Entonces tuve una sesión terapéutica con Nico, un amigo que es mentor de hombres, tenía su proyecto en Canadá, y a través de esa sesión como que mi visión se expandió para comprender que todo lo que estaba buscando hacia afuera con las mujeres, en reconocimiento, en validación, eran asuntos no resueltos con mi madre. Y eso para mí fue como que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Okay. Entonces, ese fue un punto importante. Claro, con mi madre sentí distancia emocional, no estaba teniendo una buena relación con ella en ese momento, porque hablábamos cada 15 días, 3 minutos, ¿cómo estás, ma? Bien, ¿y usted bien? Bien, ah, bueno, chao. Bueno, Chao, Dios bendiga. ya. No había profundidad, entonces, Claro. yo diría que ahí empezó para mí un proceso de autoconocimiento, de mirarme. Antes no me miré. Antes simplemente era cómo uso estrategias para conquistar al otro, cómo uso estrategias para seducir, cómo uso estrategias... ¿Para qué? Para sentirme querido, pero no lo veía. Entonces, cuando a través de esa ruptura pude hacerme preguntas, darme cuenta, entrar en terapia, se abrió para mí una puerta muy bonita. Y la puerta que se abrió fue de poder entender que es un tema mío, que es un tema... Sí, que tiene que ver con mis heridas y mis rollos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí me interesé mucho más por las medicinas ancestrales. Entonces yo dije, voy a hacer mi proceso de sanación. Empecé con las medicinas ancestrales, que le debo mucha información. Me formé como educador sexual para temas de traumas sexuales en los hombres, del modelo Santini, un diplomado como de 2 años. Entonces yo dije, voy a ir más profundo en este tema. Entonces con mi amigo Nico creamos un programa para hombres que se llama Pilares de la Masculinidad, para hablar de lo que es la transición de niño a hombre, para entender los ritos de paso, para entender qué pasa en la psicología del niño, del adolescente y la del hombre. Empecé a profundizar en los arquetipos masculinos, el mago, el rey, el guerrero, el amante, que es lo que configura la psique del hombre maduro, ¿sabes? Entonces, eso para mí fue fascinante y sigue siendo, entenderlo. Hoy en día estoy comprendiendo que parte de ese impulso y esa motivación viene de la relación con mi padre también, ¿sabes? Claro. Sí, finalmente todo lo que nosotros vivimos es una proyección de nuestras relaciones como mamá y papá. Hayan estado o no hayan estado, o de la forma que hayan estado, son una forma en la que ellos se manifiestan y que se destapan en heridas o en cosas más bonitas. 100%. Entonces, ese fue como la situación que me llevó a ir más profundo, creo ese programa y entonces empecé, junto a Nico, hicimos 4 ediciones, que con él aprendí demasiado de coaching, de guiar procesos con los hombres, porque él ya tenía mucha experiencia. Y fue un programa de 8 semanas que terminó convertido en 12 semanas, 3 meses, se llama Pilares de la Masculinidad. Y básicamente es para hombres que quieren entender sus emociones, trabajar en su energía masculina desde lo que es la energía masculina, en esencia, ¿sabes? Entender también la energía femenina, y entonces se convirtió en un proceso mucho más profundo en el que yo sentí propósito. Y yo dije, ¡pum!, esto es. ¿Qué pasa? Que cuando yo me conecto con este nivel más profundo, entonces renuncio al tema de la viralidad. Claro. Y entonces en mi audiencia, ¡puf!, ya.
Ya no eran hombres tan interesados en cómo iniciar una conversación con una mujer, sino hombres en cómo conecto auténtica y profundamente con mi pareja. Claro, porque estás llegando a un nivel de conciencia más alto que es menos personas. Es menos personas. Entonces, ese ha sido, de hecho, para mí un debate interno. Cómo llevo un equilibrio entre esas dos partes, entre lo que podría ser viral y entre lo que es más profundo. Que yo creo que nosotros los emprendedores a veces, y cuando estamos tan sumergidos en el tema del marketing y las redes sociales, o sea, le voy a esto, cómo genero un embudo desde los dos, cómo conecto de los dos, pero finalmente siento que donde más sentimos que vibra nuestro propósito, es donde nos vamos a poder mantener a lo largo del tiempo, porque de nada te sirve tú estar creando un contenido que sabes que es viral, pero que energéticamente te está desgastando un montón, que tú sientes que hay incongruencia desde lo que tú transmites porque no conecta contigo, no lo vas a poder sostener. Y creo que ahí es donde llegan mucho los burnouts y que uno como que se sobresatura por todas esas creencias. 100%. ¿Tú cuánto llevas emprendiendo? Yo renuncié hace casi 8 años, Okay. 2017. Este año cumplo 8 años. Bueno, ha sido un largo camino. Pero también. emprendido desde que estaba en el colegio. Sí. Sí, yo creo que el que es emprendedor siempre tuvo alma emprendedor. Ajá. Sí. ¿Y cómo has resuelto tú el tema de lo viral y seguir tu propia intuición, tu propia voz? Yo creo que nosotros, o yo lo que he hecho particularmente es como buscar crear esos contenidos que te puedan llegar a una masa más grande y por medio de otros contenidos los vas filtrando. Y recientemente, y de hecho tengo ese debate con mis redes sociales en este momento, porque me da rabia a veces, pero entiendo que así funciona el mundo, es como pongo un video, no sé, corriendo o súper sexy, se estallan las visualizaciones, pongo un video hablando sobre un libro, promocionando un podcast, compartiendo contenido de valor y no, un tercio de las personas, ¿me entiendes? Entonces es como, ¿por qué la gente termina valorando más algo tan trivial antes que el crecimiento? Y me peleaba mucho con eso. Pero cuando tú entiendes que así funciona el mundo y no te tienes que pelear, sino es como te compaginas con él para hacer que las cosas pasen, entonces creas una congruencia desde dos ángulos. Estoy en ese proceso de separar mi yo intelectual a mi yo bonito en dos redes sociales para poder transmitirle el mensaje que quiero, pero finalmente así es como funciona. Entonces, ahora me gustaría que habláramos sobre un poco, que yo sé que es un tema extenso, sobre este tema de la energía masculina y también debatir un poco sobre la energía femenina. Ese me gusta. Porque yo sé que tú lo has trabajado muchísimo y creo que a las personas que están emprendiendo o a los hombres que están tratando de ir hacia la vida o las mujeres que están yendo hacia la vida con esa energía de emprender, a veces resulta muy desgastante porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque no entendemos ni siquiera cómo funciona nuestro ciclo energético. Tengo la cabeza como con muchas ideas. ¿Por dónde empezamos a compartir? Mira, yo te voy a decir una cosa que he aprendido en los últimos meses, que creo que a las otras mujeres es una perspectiva desde las mujeres y desde las mujeres emprendedoras. Nosotros desde chiquitas nos enseñaron a odiar nuestro periodo. Pues como que socialmente es como, no. Y yo recientemente, hasta el año pasado, empecé como a abrazar ese tema. O sea, y tengo 31 años. O sea, que pasé un largo tiempo tratando de entender que ahí hay algo que pasa en nuestro cuerpo que a nivel energético funciona diferente. Entonces, cuando yo decido dejar las pastillas de planificar por un tema más de salud y de entender de que nuestros ciclos son importantes, me doy cuenta que nosotras las mujeres todos los meses tenemos emociones. O sea, yo antes vivía anestesiada, ¿no? Era como que todos los meses era igual y para mí la vida era sonriente y feliz. Cuando decido dejar las pastas, hay unos días que me daba la malparida, que no quería trabajar, que odiaba el mundo, otros días que estaba súper feliz, súper creativa, pero no entendía ni siquiera por qué pasaba eso. Cuando entro a este mundo del emprendimiento me doy cuenta que socialmente el mundo se mueve desde la energía masculina, que es la energía del hacer. Y nosotras las mujeres nos metemos a ese ritmo y uno se desgasta un montón porque tú no puedes mantenerte ese ciclo emocional durante un mes, ni siquiera durante un año, siempre constante como de los hombres. Entonces, quiero saber cómo desde tu perspectiva, cómo es este tema desde la energía masculina, tanto para hombres, para mujeres, a la hora de emprender y a la hora de hacer.
No tanto de ser, sino de hacer, porque las energías funcionan diferentes. Bueno, es un tema que tiene muchas capas, desde como lo has planteado. Te voy a compartir mi visión y cómo lo trabajo yo en los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Así como es cierto que vivimos en un mundo masculinizado, ¿cierto? Porque es enfocado a la acción, orientado a los resultados, a lo externo. Lo masculino es lo que se proyecta hacia afuera, ¿cierto? Lo femenino es lo que va hacia adentro. Lo masculino es lo vertical, una erección, todo lo simbólico que lleva y que conecta. Los falos. Y lo femenino es la introspección, es el vacío, es la creación, es hacia adentro. Es, digamos que si fuese un movimiento, lo femenino sería como este movimiento circular y horizontal, y el masculino sería el rayo que va hacia arriba, que es como lo que penetra, el rayo que penetra. Entonces, partiendo desde esa simbología, ya nos da como una textura de lo que es la energía masculina y femenina. Entonces, claro, el mundo en el que vivimos es un mundo muy orientado a lo masculino. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres y qué pasa con los hombres? Bueno, con los hombres lo que pasa es que están muy enfocados en el estatus, el dinero y el reconocimiento, ¿cierto? Que está bien. Lo que pasa es que, claro, eso tiene una parte de luz y una parte de sombra. El masculino tiene una parte de luz, una de sombra, el femenino también. ¿Qué pasa con las mujeres? Que para entrar en un mundo competitivo, masculinizado, pues tienen que conectarse con esa frecuencia, esa energía. Pero si se hace desde la inconsciencia, termina pasando lo que me acabas de compartir, y es como un burnout, me siento desgastada, no lo puedo sostener, o tengo que masculinizarme, tengo que ponerme fuerte, pagando el precio, por ejemplo, de no sentir mis emociones, cerrar un poco más el corazón, incluso en la sexualidad, cada vez lo veo más. Entonces, claro, el precio a pagar para jugar el juego social desde un mundo masculino para las mujeres es ese. De este lado, para los hombres, lo que termina pasando es que hay una desconexión muy grande entre su corazón y su, sí, como yo digo en sus 3 puntos principales, sexo, corazón y su mente. Hay una desconexión y hay mucha herida. Entonces ya te voy a compartir como las heridas de las mujeres y la de los hombres. ¿Qué pasa? Quienes nos enseñan a ser hombres a nosotros son nuestras madres, ¿cierto? Pasamos 9 meses en la barriga de mamá, luego 3 años bajo sus faldas, hasta los 7 más o menos, y tenemos padres ausentes, desconectados de sus emociones, agresivos, que no tenemos buenos modelos masculinos. Entonces, ¿eso qué genera? Una crisis en qué es ser hombre, ¿vale? Interesante. Claro, porque esa es una gran pregunta. En mis talleres siempre la pregunta es ¿qué funciona? ¿Qué quieren las mujeres? Estoy siendo el bad boy, el chico bueno, el macho alfa, pero ninguna funciona. Entonces hay una ausencia de información ahí, hay una falta de guianza en lo que implica encarnar el masculino, que incluso ha sido para mí un tema fascinante porque es mi propia búsqueda también, ¿sabes? Que si yo miro mi relación con mis padres, tengo 2 padres, uno de crianza y uno biológico, y para mí, digamos, para un niño es importante que su padre sea el héroe, que su padre esté presente, que su padre sea el guía, que su padre sea el que le ayude a poner límites, que lo conecte con la aventura. Los primeros 7 años del niño, el primer septenio, le corresponde a la mamá. Te enseña a crear relaciones, te enseña a nutrirte, te enseña el mundo emocional, pero luego debe entrar papá. ¡Pum! Venga, le voy a enseñar cómo poner límites. Vamos a romper esas barreras, vamos a la aventura, que es la energía masculina, de decir, vamos, hay que penetrar el mundo con tu acción, con tu presencia, con lo que haces. Entonces, ¿qué pasa? La crisis que hay ahorita en muchos hombres es justamente, y enfocado sobre todo en relaciones, tiene que ver con quién tengo que ser yo para que funcionen mis relaciones. O sea, y también qué quieren las mujeres. ¿Qué es ser hombre? Tengo que ser, porque lo que tengo en mi mente es lo que me enseñó mamá, sea bueno, atento, caballeroso, detallista, evite el conflicto, peínese hacia un lado, miren, así como yo. Todavía le sigue la... Peínese bien, métase la camisa por dentro, hable bien, y todo eso está perfecto. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el fondo se termina convirtiendo en una máscara para yo poder obtener afecto y cariño de vuelta. Entonces hay muchos hombres, nice guy o chicos buenos,
usando el soy bueno como estrategia para recibir afecto. Y en el fondo lo que están es resentidos porque no se animan a ser auténticos. ¿Por qué? Porque eso no es energía masculina. La energía masculina pone límites. La energía masculina tiene dirección y propósito. La energía masculina tiene presencia. La energía masculina sabe gestionarse ante el conflicto. Entonces, siendo el niño bueno de mamá, yo nunca voy a poder estar en contacto con esa otra parte que me va a equilibrar. Claro. Entonces, la queja de las mujeres es, ya no hay hombres. Sí. ¿Sí? Hombres que les falta palabra, compromiso, concretar, dirección, a qué hora nos vemos, en qué lugar. Claro, y las mujeres mientras más masculinas nos convertimos en el mundo del emprendimiento, pues más difícil es encontrar a un hombre que esté bien en su energía masculina, porque también se vuelve un choque entre masculinidad, ¿no? Por polaridad no resuena. Claro, el que día la otra vez un amigo me hizo caer en cuenta y me dijo, es que usted parece un niño, porque todo lo que hemos hablado aquí es de negocios, y yo, ay, soy un niño. O sea, porque claro, las mujeres que estamos muy en la energía masculina del emprendimiento, entonces estamos enfocados a los resultados, al hacer, y nos desapegamos de esa otra. Claro. Sí. Que está muy bien trabajar esa energía masculina en las mujeres como la energía femenina en nosotros los hombres, pero cuando se trata de conectar en la pareja hay que generar la danza de las polaridades. O sea, si tú le permites al hombre ocupar el masculino y tú te permites habitar tu femenino. Si es que esa es la polaridad, porque también hay polaridades que funcionan en la que tú estás en tu masculino y el hombre en su femenino. Y hay gente que le funciona. Y hay gente que funciona. Entonces, un poco de mi trabajo hoy en día es llevar claridad en ese aspecto de las polaridades masculinas y femeninas, sobre todo para los hombres. Entonces, eso es una parte, pero hay otra también que tiene que ver con yo le llamo como la transición de niño a hombre, lo que implica cada una de esas etapas. Que muchos hombres, por ejemplo, así para ir a la esencia, en el paso de niña a mujer, para una mujer es más fácil, porque con su primera menstruación, la menarquia, por ejemplo, ya en la casa y cuando todo el mundo se entera, ya es mujercita, ¿cierto? Ya. Entonces ya el trato, ya la forma, ya como que ya puede tener novio, puede quedar embarazada, ya. Como que ya se le trata de niña a mujer, ya es una mujer, ya le salieron sus senos. Pero en los hombres como que no hay marcado algo puntual que indique que es una transición de niño a hombre. Entonces es como que, marica, tengo 30 años, pero sigo emocionalmente sigo siendo un niño dependiente de mamá. Mamá, por favor, valídame, mírame, dame atención. Entonces hay una evolución en el cuerpo, pero en lo emocional no hay una maduración. Me quedé atascado en el niño con mamá o con papá. ¿Sabes? Entonces por eso antes existían los ritos de paso, y los ritos de pasos eran fundamentales y hoy en día todavía existen en la Sierra Nevada, que es para indicar la transición de niño a hombre. Entonces un rito de paso, ¿qué es? Se coge el niño, se saca de la comunidad y se lleva y se confronta con sus miedos y sus sombras. Y hay unos que son fuertes, es un rito de paso. Por ejemplo, en África hay un rito de paso que escogen el niño, lo cortan, se lo quitan los abuelos, se lo llevan, le tapan los ojos y lo tiran a la montaña. Y él debe regresar. Cuando regresa, bueno, es un tipo que ha enfrentado sus miedos, ha enfrentado su sombra. Entonces podemos confiar en él como en la sociedad, en la comunidad. Entonces ya no es un niño que está, ¿cómo me cuida la sociedad a mí? Sino, ¿cómo yo cuido? ¿Cierto? No, alguien me ayude, no, ¿cómo puedo servir? Entonces es una energía que cambia, ¿sabes? No es una energía de, por favor, denme a mí, cuídenme, porque para un niño está bien. Pero un hombre con esa actitud es como que ya eres un hombre. Claro, no puedes. No, entonces, un rito de paso, básicamente lo que ayuda es eso. Y eso en los retiros con Francisco Fortuño lo que hacemos es eso. Son 5 días de retiro, trabajamos los arquetipos, la sexualidad, y hay un día para el ritual de paso. Tú ahorita mencionabas que hay unas heridas entre los hombres y las mujeres que son los que se reflejan a través de estas energías. ¿Cuáles son? Hay un montón, pero digamos que lo esencial para el masculino, que tiene que ver con la direccionalidad, es que una mujer no confía en su dirección. ¿Sabes? Para un hombre lo peor que le podría pasar en su energía masculina es que no confíen en su dirección. Que le cuestionen, que le pongan dudas, que lo ataquen, sentirse atacado todo el tiempo, pum, 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 pum. Entonces inconscientemente lo que hace el hombre es que se retira, entonces lidera tú, entonces decide tú, ¿sabes? Entonces, en el fondo, ¿qué hay? Para ese hombre está esa herida
de no ser visto y reconocido, pero también el no saber él cómo puede liderarse. Para lo femenino, la herida sería el no ser vista y reconocida. Porque la naturaleza en su energía femenina quiere ser vista, quiere ser apreciada, un atardecer, una flor. ¿Para qué es la belleza? Para apreciarla, ¿sabes? Pero ¿cuál es la sombra? Porque son líneas, el exceso de atención. Entonces hay muchas mujeres haciendo cualquier cosa para poder obtener atención de los hombres, para que las vean. Pero en esencia, la energía femenina desea ser vista, ser apreciada. O sea, que tu hombre te aprecie, te vea, te valore, te honre, te reconozca. Y tu hombre sentirse confiado en su dirección, está plantado, está sembrado, y ahí se genera una danza bonita, sana. Pero cuando están las heridas, entonces yo no me siento visto y me siento más bien atacado por ti, y tú no te sientes vista ni suficiente por mí. Entonces nos estamos relacionando, pero en el fondo nos estamos atacando con violencia, pero duro. ¿Y cómo entonces podemos entrar a sanar esas energías para las personas que están en el emprendimiento o incluso las personas que están desde las energías despolarizadas? O sea, si yo soy una mujer, pero estoy muy desde mi energía masculina y estoy tratando de crear desde esa energía masculina, pero eso me está generando un desgaste, pues finalmente voy a llegar al burnout, voy a sentir que no puedo, como que va a haber un desgaste ahí. Y también los hombres, que tienen su energía masculina desbalanceada, están buscando tener resultados, pero no pueden porque no hay un equilibrio dentro de esa energía. ¿Cómo se pueden equilibrar? Entonces, para los hombres es importante que pasen tiempo con otros hombres masculinos, no tanto tiempo con más mujeres. Okay. Sí. Porque tenemos mucho miedo al contacto entre nosotros también. ¿Ah, sí? Sí. Ya sé. ¿Cómo así? Claro, nosotros somos muy competitivos entre nosotros los hombres. Entonces nos miramos como que, ¿cómo estás? Y desde lejos, ¿sabes? Que deja en evidencia cómo está mi relación con papá. Claro, este es mi rival. Mi rival. Claro. Y si hay mujeres, por eso en los círculos de hombres yo digo, mujeres no, fuera. Claro. Porque la energía se relaja. Donde haya mujeres, todos sacan sus plumas. Sí, de una. ¡Pum! ¡Pum! Es que somos unos animales salvajes, definitivamente. Sí, total. Entonces, importante pasar tiempo con otros hombres para un hombre equilibrar si está mucho en su femenino. ¿Qué lo lleva mucho a su femenino? Estar muy enfocado en su relación de pareja. O pasar mucho tiempo en el flow. No tener estructura. La estructura siempre nos conecta con lo masculino y es necesaria para manifestar en este mundo dual. El entrenamiento físico es importante para que un hombre conecte con la fuerza. Un hombre que no está conectado con la fuerza se va a sentir débil. Y la fuerza hay que entrenarla, hay que conectar con esa fuerza. Si tú quieres trabajar energía masculina, conecta con fuerza, con voluntad. ¿Qué es esto? El movimiento es esto, verticalidad. ¿Cómo me mantengo vertical, despierto, presente? Entonces, eso es energía masculina. Ahora, para una mujer que está muy conectada con la energía masculina y quiere generar un balance con su energía femenina, fundamental, conexión con el cuerpo. Espacio para el vacío, yo le llamo habitar el vacío y no hacer nada. No estar ahí. Un día Eso es muy duro. Un día de rascarse y claro, porque el símbolo de lo femenino es el vacío, donde se crea todo, donde en el Tao se diría como donde está la nada pero está todo, porque es un mundo de introspección. Como el universo, que no hay nada, es infinito pero está todo. Entonces, ¿cómo puedes conectar? Por eso la danza en el masculino y el femenino para la manifestación es, primero tienes que ir al femenino, hacia adentro, conectas con el campo energético, sientes en tu cuerpo y luego pasas a la acción. ¿Cierto? Es decir, la intención lleva la energía, pero la acción la trae. ¡Pum! Ahí genera el match entre los dos. Entonces, para mí ha sido un desafío también generar espacios de energía femenina y energía masculina.
Claro. Por ejemplo, hay días en los que me cuesta enfocarme y centrarme. ¡Pum! Pomodoros, energía masculina. Hay que hacer lo que hay que hacer, punto. Entonces coloco mis pomodoros, tucu, 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 tucu. Y cuando quiero regular un poco más hacia mi energía femenina, entonces yo digo, ¿qué pasaría si hoy no me despierto a las 5 de la mañana? ¿Cierto? Si me quedo relajado, ¿cómo será darme un masaje y sentir el cuerpo? ¿Cierto? ¿Cómo sería irme a caminar sin dirección? Porque la energía masculina sabe para dónde va. Claro. Pero la energía femenina se pierde en el Fluye. parque y se detiene con maricadas. Un pájaro, pum, y se va. ¿Cierto? Entonces es, ¿cómo creo espacios conscientes para que mi masculino se exprese y mi femenino también? ¿Y cuál es la textura de ambos? ¿Cierto? ¿En qué se interesa tu femenino? ¿Qué disfruta? ¿Y cómo es tu masculino? Tu masculino, ¿cómo se expresa? ¿Cómo es? Porque hay mujeres que tienen un masculino muy bonito. Que yo digo, wow, como chévere. Y cuando el masculino del hombre no está herido, no compite con el de la mujer ni viceversa. ¿Sabes? Claro. Como que no pasa nada. Porque es diferente. El solo hecho de que tú habites el cuerpo de una mujer, ya eso te da una textura muy diferente a yo habitar el cuerpo de un hombre, Claro. biológica y hormonalmente. Entonces la energía masculina, digamos, yo encarno el principio de lo masculino. Tú encarnas el principio femenino. Tienes un útero, puedes gestar vida, ovulas, tienes tu proceso. Ya, eso te conecta con los principios de lo femenino. Y entender a abrazar eso es muy bonito. O sea, realmente cuando yo empecé a reconocer esos patrones, es como, ay, hay días que en serio que la mente es como iluminada y otros días que estoy como, quiero un apapacho. Y es bonito, y un hombre una vez me lo reconoció y me dijo, es muy bonito porque nosotros los hombres siempre estamos igual. Entonces ir con el ciclo de la mujer así y de empezar a sentir esa emocionalidad también nos hace estar más conectados con la vida. Porque cuando la vida se vuelve muy lineal, pues como que se vuelve muy aburrida. Entonces es bonito empezar a reconocer, ir hacia adentro y entender cómo desde ahí puedes crear y gestar. Es fantástico porque nosotros tenemos un ciclo también, un ciclo circadiano, ¿sabes? Tenemos nuestro propio ciclo y que está conectado con, por ejemplo, estar en propósito o no estar en propósito. O sea, si yo no estoy en propósito, me siento deprimido, bajo de energía, sin fuerza. Es como que, ¿qué le da sentido a la energía masculina en un hombre? El propósito, Claro. sembrar la dirección. semilla. Claro. Pero para una mujer puede sentirse en propósito simplemente por gestar y ser mamá. Eso ya como que es algo grande. ¿Qué le pasa a muchas mujeres? Sí, muchas mujeres, o sea, ser mamá es algo muy grande, imagínate, gestar una vida. Ya sabes que en esta vida fuiste útil para algo. Pero para un hombre, ¿cómo se ve eso? Por eso competimos mucho con el tema de construir un edificio, escribo un libro. Necesito sentir que mi vida tuvo significado a través de una expresión. Que geste algo. Que geste algo. Qué interesante porque uno no los ve así. Uno los ve. Ustedes los ven, todos los hombres son iguales, mienten. Todos los hombres. Yo me cuestiono siempre, es como en el mundo del emprendimiento, es como que tú ves que la gente que siempre tiene más resultados son hombres. Los que logran más son hombres. Los Y que decía, inventan fórmulas, los claro, presidentes de están países. allá, los presidentes son, además de que venimos de un mundo muy masculinizado, pero es que también su energía se proyecta de una forma muy diferente y tienen esa capacidad de mantener ese foco constante, mientras que uno como que balancea y todo el tiempo está lidiando con esa emocionalidad de si puedo, no puedo, no soy suficiente, ay, quiero un descanso, uy, ahora sí puedo, Claro. o sea, es difícil. Sí, y entonces ahí tenemos la herida de la sociedad entre el masculino y el femenino, que es lo siguiente. Ahorita, por ejemplo, me hacen muchas preguntas del tema de la hipergamia. Hipergamia como mujeres interesadas en el estatus social, el dinero o la protección de un hombre, como mujeres interesadas en hombres con dinero. Entonces muchos hombres están dolidos porque dicen las mujeres son unas interesadas. Materialista. Materialista, eso, total. Entonces ahí tenemos una guerra de sexos, la guerra de los sexos, hombres y mujeres. Y en esa guerra de sexos pues nos hacemos mucho daño. Entonces los hombres justamente tomando la conversación de los más exitosos, los que facturan dinero, los que tienen más poder, dicen nosotros somos más que las mujeres. ¿Cierto? No somos más capaces, más fuertes, las mujeres no tanto.
Y eso se puede sentir en una relación, como esa competencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos construido una sociedad donde no ha habido un equilibrio entre las dos energías, lo masculino y lo femenino. Y creemos que en realidad, incluso las mujeres lo creen, lo masculino es lo que es más valioso, porque es lo que se expresa en la materia, ¿sabes? Es la expresión, es lo concreto, es la forma, es la estructura. Pero eso no sería posible si antes la energía masculina no existiese. Entonces, cuando a mí el otro día me preguntaban, Oscar, ¿qué es más valioso? ¿Un hombre empresario, presidente de un país o una mujer? ¿Cierto? En realidad, si lo vemos desde la conciencia, no tenemos cómo comparar eso. Porque ¿qué es más poderoso? ¿Una mujer que gesta la vida durante 9 meses o un hombre que gana $1 millón? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comparando? ¿Para qué nos comparamos? Si es que no tiene sentido, es ridículo. Entonces, ¿cuál es la herida que se genera ahí? Para las mujeres es que no hay un reconocimiento social, no hay un lugar en la sociedad, ¿cierto? No hay un... Entonces, el reconocimiento viene desde el masculino. Entonces, el filtro a través del cual se valora y se valida la mujer es desde el masculino. Y eso genera mucha herida, mucho rechazo y mucha resistencia. Entonces, claro, nosotros no valoramos ni vemos el femenino ni afuera ni en nosotros. Es que lo vemos proyectado a través del hacer, de las cosas, pero no dentro. Sí. Okay. ¿Cómo lo ves? Muy interesante, muy interesante. Eso sí, realmente hay que sacar un podcast solo sobre esto y traer a varias personas para que hagamos un debate. Eso está muy bueno. Sobre todo el tema, porque sí. me engomado cada vez más, o sea, cada vez como que lo abrazo más y digo, wow, o sea, aquí hay algo muy poderoso que tenían que habernos enseñado desde antes. Sí, total. Creo que si a todos nos hubieran enseñado sobre este tema, no viviríamos en un mundo tan... de personas sufriendo tantos vacíos emocionales. Mucho dolor, porque total. hay demasiado dolor por no sentirte suficiente, por no ser suficiente, por lo que te muestra la sociedad cuando finalmente lo que pasa está adentro. Entonces, para que terminemos aquí, ¿tú qué le dirías a una persona que en este momento se siente desbalanceado en sus energías, en su energía masculina, bien sea hombre o mujer, y en su energía femenina, y que se siente en ese punto como de caos, y de que no puedo materializar, no puedo hacer o no puedo ser, ni siquiera porque no hago, ¿sí? Desde eso, ¿qué le dirías? Ambas energías son fundamentales. Le llamo como la danza de las polaridades, el masculino, el femenino, el yin y el yang, positivo, negativo. Y de la misma forma que tú tienes un espacio en la noche para irte a descansar y te vas al femenino porque cierras los ojos y te colocas horizontal, ¡pum!, solo que lo haces en automático y al día siguiente te despiertas, abres los ojos, te colocas vertical. Eso ya está sucediendo en tu vida de manera automática. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Crear espacios conscientes para poder fortalecer tu masculino o tu femenino. Si estás mucho tiempo en tu energía masculina, es decir, en la acción, en el entrenamiento, en la competitividad, orientado o orientada a resultados, en la forma, si pasas mucho tiempo ahí, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar conciencia de que gran parte de mi día, el 70, 80, 90%, lo estoy enfocando en ello y equilibrarlo. ¿Cómo? Vete un día a la naturaleza, quédate un día en casa sin hacer nada, baila, conecta con tu cuerpo, meditar, ir hacia adentro, es decir, conecta con el campo sutil, con la parte energética, en tu forma y en tu manera. Pero eso sería lo que diría, para que vayas encontrando un balance. Y cuando vayas a relacionarte con las personas, identifica, esto me parece importante, si la otra persona tiene una energía masculina, si tú tienes una energía femenina, y permítete. Por ejemplo, si eres una mujer que estás casi siempre en el masculino, y de manera inconsciente cuando sales con un hombre te vas al masculino por competitividad, entonces relájate, relaja el cuerpo, relaja tu sistema nervioso, permítete ser guiada, observa los juicios que tienes hacia el masculino, porque muchas veces hay mucho juicio de, y es que los hombres, y es que este no es un decidido, y es que este man está perdido, qué pereza. Entonces, claro, ahí hay un ataque. Entonces, observarlo para poder darte el permiso, y ese hombre va a ir ocupando su lugar.
igual esto da para un taller. Sí, vamos a hacer un taller con la comunidad de mujeres que tenemos para que conecten con esa energía. Súper, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias por acompañarnos, bueno, y a ustedes por escucharnos. Recuerda que si quieres despedir todos esos jefes que viven en tu cabeza, lo puedes hacer, solamente tienes que empezar a conectar con esa energía femenina y masculina, equilibrarte, y así puedes crear una vida a la que no se escapa. Para despedir al jefe hay que conectar con la energía masculina. Ah, ¡Pum! la acción, chao. Chao. Sáquela de ahí. Me encanta. Sí. Muchas gracias. Un gusto, Bella.